Muy bien, muy buenas noches. Me presento. Bienvenidos a de nuevo este ciclo de conferencias internacionales WICS, Innovación y Conocimiento Impulsando el Futuro. Soy el ingeniero Jorge Castrillón, director de Marketing Educativo y Expansión Internacional U Global Core y director de la red Alumni Futuro Bio Global, quien organiza este ciclo de conferencias, donde WICS, la Universidad de Investigación e Innovación de México, lo auspicia y la red Alumni Futuro Bio Global lo organiza. Así que voy a empezar un poco presentando a la universidad que nos auspicia, la Universidad de Investigación e Innovación de México. Es una universidad que tiene la innovación como palabra mágica y la toma como recurso inagotable de la humanidad. Es una universidad que nace teniendo en cuenta las problemáticas que tenía la educación para formar a los profesionales para poder enfrentar las profesiones del futuro. Por eso decidió transformarse con un concepto que es generar una universidad innovadora y disruptiva, ¿sí? Donde se define también como una universidad descentralizada y autónoma, ya que prácticamente por ser una universidad virtual, fundamentalmente en posgrado y algunas licenciaturas, sus profesores son lo mejor del habla hispana, es decir, tomamos prácticamente de distintos países profesores, tutores y, digamos, asesores de investigación. Por eso decimos que WICS es la universidad del futuro. Su portfolio tiene 4 doctorados: el doctorado en Educación e Innovación, el doctorado en Dirección de Proyectos, el doctorado en Economía y Finanzas y el doctorado en Administración. Tiene 2 maestrías: la maestría en Educación y Tecnología Digital y la maestría en Gerencia Hospitalaria, y 3 licenciaturas: la licenciatura en Administración e Innovación de Negocios, la licenciatura en Educación y la licenciatura en Turismo Internacional, lo que se dice una universidad especializada y de carta corta. En el caso de U Global, que es la empresa organizadora a la cual pertenezco, desde hace 20 años apoyamos instituciones educativas en el crecimiento sostenible y sustentable de su matrícula, la optimización de los procesos de gestión y la implementación de universidades online que internacionalicen el portfolio de programas académicos de pregrado y posgrado, maestrías y doctorados en toda Latinoamérica. Por eso prácticamente WIC trabaja con U Global Core. ¿Cuál es el propósito institucional de nuestra empresa? El propósito es que la red Alumni Futuro Bio Global es un networking internacional descentralizado y autónomo, que tiene como propósito institucional apoyar a profesionales de Latinoamérica para enfocar su visión en las habilidades emergentes y potenciar su empoderamiento personal que les permita ser gestores de cambio frente a las profesiones del futuro. Nuestro ADN que cruza todo lo que hacemos es: creemos en tu potencial y te apoyaremos a explotarlo en un mundo exponencial. Para eso, el U Global prácticamente tiene 5 universidades aliadas, contamos con 4.862 alumnos y egresados en 22 países y en total tenemos una base de datos de 157.000 leads en 28 países, de donde prácticamente proveemos a las universidades de LEED para poder generar sus carreras o para poder darle el servicio de membresía de la red alumni. El portfolio de productos de la red alumni son todo lo que ustedes ven en este caso, productos que son como las masterclass, ciclo Pensadores del Futuro. El año pasado terminamos el año con un censo de empleabilidad y bienestar del trabajo de las universidades que están afiliadas a la red alumni. Estamos por presentar digamos, los resultados en breve dentro de este primer semestre. Programa Compañeros, un programa para, digamos, impulsar el encuentro de todos aquellos que están estudiando, haciendo un doctorado, una maestría, una licenciatura en forma virtual. Para la red de alumni es muy importante la familia, ya que nosotros participamos dentro de los actos de bienvenida de todas las universidades que son aliadas, donde invitamos a la familia al acto de bienvenida y donde de alguna manera apoyamos con productos como la Cápsula del Tiempo, que es un taller de mapa de sueños, o las Olimpiadas Trivia Game, que es un juego donde compiten familias en un juego de cultura general en toda Latinoamérica.
Tenemos un programa que denominamos Incubadora de Emprendimiento para apoyar a todos aquellos que tengan un emprendimiento personal, ya sea para encontrar un angel inversor o para encontrar un socio o simplemente en la mesa de trabajo recibir feedback de todos los que participan. Tenemos una bolsa de trabajo, la trabajamos con LinkedIn para poder ofrecer a nuestros miembros de la red alumni posibilidades de trabajo. Estamos implementando este año un workshop de Thinking Future, un workshop donde te vamos a enseñar a diseñar y a generar prospectivo, a diseñar escenarios futuros. Tenemos un encuentro que es una red de networking internacional que hacemos todos los años. Hace muy poco, bueno, estamos terminando en este momento este ciclo de conferencias internacionales de WIC, Innovación y Conocimiento Impulsando el Futuro. Prácticamente en total hemos desarrollado cerca de 50 conferencias en lo que fue el año 2023. El programa Yo como Marca es un campus de entrenamiento para poder generar el empoderamiento personal que necesitan los profesionales y de alguna manera adoptar las habilidades emergentes para poder enfrentar las profesiones del futuro. El Foro WIC Innovation, vamos en el segundo semestre, son una serie de mesas redondas que van a debatir profesionales de toda Latinoamérica sobre cómo digamos, desarrollar innovación. Todas nuestras conferencias, como lo que ustedes van a escuchar al final, prácticamente tienen una encuesta de satisfacción. El año 2023 desarrollamos las 5 mejores conferencias y hemos creado un miniciclo que se va a hacer a fin de marzo y principio de octubre con las 5 mejores conferencias del año 2023, lo denominamos Top 5 Speakers. Vamos a desarrollar también segundo semestre el Hashtag Education Week 2024. El Hashtag es un juego de roles donde se reúne un equipo de 5 personas y tienen 48 horas para poder presentar un proyecto que resuelve un problema de educación que está enfrentando el planeta en estos momentos. Vamos a hacer un congreso latinoamericano de marketing educativo para todas las universidades de Latinoamérica que quieran participar, donde vamos a trabajar en las 4 grandes variables del marketing educativo para las universidades, el branding, la captación, la retención y la fidelización. Y ya anuncio de alguna manera para todos aquellos que quieran participar con una ponencia. Estamos sacando el nuevo ciclo de conferencia 2024, pero con un paradigma en este momento que es innovación para diseñar el futuro. En distintos ámbitos, ustedes, todos los que prácticamente dan nuestra base de datos van a recibir la invitación a presentarse. Luego se va a hacer una compulsa entre todos con un comité de académicos donde vamos a elegir las 50 mejores propuestas que hay para hacer el ciclo de conferencias del próximo año. Esto es la red alumni. Estamos abiertos a hacerle presentaciones a distintas universidades que ustedes crean que les puede servir al área de posgrado una serie de estos programas o de todo este calendario vamos a tener para el año que viene. Ahora sí, vamos directamente a presentar a nuestra conferencista del día de hoy, la doctora Mariana Fernández Reina, desde Venezuela. Nos va a presentar una conferencia que se denomina El Metaverso como Tecnología Educativa Emergente. Esta conferencia, de alguna manera, para poder conocer a nuestra conferencista del día de hoy, tenemos una corta reseña de su experiencia. Doctora Mariana Fernández Reina, magíster en orientación educativa, especialista en metodología de la investigación, doctora en educación. Es profesora titular en investigación de la Universidad del Zulia en Venezuela. Es profesora invitada de la Universidad Benito Juárez y la Universidad Cuauhtémoc de México y la Universidad de Panamá. Es experta en educación virtual, plataformas e-learning, aulas virtuales, tecnología educativa, entornos educativos 3D y tecnopedagogía. Es diseñadora de experiencias educativas virtuales como conferencista nacional e internacional en temas sobre metodología de la investigación y tecnología educativa. Muy bien, y antes de dar paso a nuestra conferencista, quiero comentarles que ella va a dar su conferencia que durará aproximadamente 45 minutos.
Y, digamos, ustedes cualquier pregunta que tengan lo colocan, como siempre, en el chat de preguntas y respuestas. Yo leeré las más conducentes, contestaremos 5 o 6 preguntas para que no se vayan los tiempos. Y esta es la metodología de esta noche. Bienvenida, doctora Mariana Fernández, un placer tenerla con nosotros. Tiene el micrófono apagado. Okay, Bien, sí. buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación. Vamos entonces a compartir la pantalla. Ok, voy a dejar de compartir la pantalla y el sonido todo suyo. Perfecto. Ah, pantalla completa. Te falta. ¿Sí? Ahí está, perfecto. Bueno, bienvenidos todos a esta conferencia donde vamos a abordar lo que es el metaverso educativo, o mejor dicho, el metaverso y su potencial educativo. ¿Okay? Para comenzar, les traigo esta pregunta. ¿Imaginas poder interactuar con tus compañeros de clase en un espacio virtual tal como si estuvieras en el campus real de tu universidad? Pues en el metaverso esto es posible. Algunas universidades del mundo han reconocido el potencial educativo que tiene el metaverso y han creado campus virtuales completos dentro de estos metaversos, en los que desarrollan sus diversas actividades educativas, tales como conferencias magistrales, las clases también, o sea, clases regulares como las conocemos en el mundo real, pero a través de este entorno virtual como es el metaverso. También podemos encontrar conferencias, conversatorios, prácticas profesionales simuladas, entre otras actividades que están dirigidas a captar y mantener la atención de los estudiantes a modo de lograr un aprendizaje significativo. Pero más importante aún es que con la implementación del metaverso se logra superar las barreras del tiempo, el espacio geográfico e incluso algunas limitaciones físicas o discapacidades que los usuarios puedan tener. Entonces vamos a hablar, primero vamos a ponernos en contexto y vamos a definir qué es el metaverso. El metaverso es un entorno virtual en el que los seres humanos interactúan socialmente y económicamente con avatares a través de dispositivos físicos, dispositivos electrónicos, y representa una metáfora del mundo real, pero sin las limitaciones físicas que este mundo real tiene. En este sentido, el metaverso tiene algunas características que vale la pena destacar. En primer lugar, la interactividad. Ofrece la posibilidad de interactuar con otros usuarios y con una diversidad de objetos y espacios virtuales que lo conforman. Por otra parte, también se caracteriza por su corporeidad o presencia. El metaverso permite o nos da esa sensación de estar inmersos en un entorno físico real, y esto se logra a través de la representación y la experiencia del cuerpo humano, mediante la creación de avatares que son personalizados dentro de estos entornos virtuales. Estos avatares pueden ser representaciones realistas de nuestra persona o pueden ser también representaciones abstractas, ya que esto facilita a los usuarios experimentar y expresar su personalidad. Por otra parte, el metaverso también tiene la característica de ser persistente. Estos sistemas siguen funcionando aunque no haya ningún usuario conectado. Los elementos y objetos virtuales del entorno permanecen de una forma consistente y perduran allí en el entorno a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si estamos dentro del metaverso y cerramos la sesión, cuando volvemos a ingresar, llegamos al mismo contexto o al mismo espacio del cual salimos anteriormente. Por otra parte, también los usuarios podemos construir objetos virtuales tridimensionales que pueden ser vendidos o intercambiados con otros usuarios, y esto es especialmente importante cuando el metaverso se usa con fines educativos. Ahora vamos a hablar un poco del origen y la evolución de estos entornos virtuales. El origen del metaverso lo podemos situar en el año 1992 con la novela Snow Crash, donde se utiliza el concepto para representar a un mundo ficticio.
tridimensional en el que participan mediante avatares. Esta se considera una versión un tanto audaz y tal vez profética de una tecnología o de esta tecnología porque se anticipa algunos conceptos como los mundos virtuales, las redes sociales, la realidad aumentada, la realidad virtual, mucho antes de que se convirtieran en parte integral de la vida cotidiana. Esta idea del metaverso se vuelve realidad con la aparición en el año 2003 de la plataforma Second Life. Es un mundo virtual en el que los usuarios participan a través de un avatar. Esta plataforma, que se lanzó en 2003, se desarrolló como un metaverso tridimensional donde los usuarios pueden interactuar, socializar, crear y comerciar dentro del mundo virtual. Este es uno de los primeros y es tal vez el más conocido, el más popular, entorno virtual persistente, donde los usuarios pueden tener una diversidad de experiencias sociales y económicas significativas. Se da toda una economía de mercado dentro de este metaverso. Funciona prácticamente como la vida real, pero a través de un mundo virtual. ¿Okay? En la actualidad podemos hablar de que el metaverso se encuentra en un momento de popularización. A partir del año 2021, cuando Facebook se convierte en Meta, crece el interés por el impacto de esta tecnología en diversos sectores. Este proyecto de Meta busca crear un entorno virtual en el que las personas puedan interactuar, trabajar, jugar de nuevas formas, y en este metaverso las personas conectan en un espacio virtual compartido y pueden tener experiencias inmersivas totalmente, ¿okay? A través de sus avatares. Se espera que acá en el metaverso de Meta se pueda socializar con amigos, se puedan encontrar entornos para el trabajo, la colaboración, el comercio virtual, el entretenimiento, la recreación, entre otras actividades que desarrollamos comúnmente en nuestra vida real. Dicho todo esto, vamos a ver entonces algunas propiedades o algunas características del metaverso como un espacio educativo. En este sentido, puedo decirles que el metaverso tiene tres aplicaciones fundamentales dentro de lo que es el contexto educativo. En primer lugar, la formación. Permite la formación en diversos niveles educativos y deja de ser una herramienta virtual que se utiliza con diversos fines para convertirse en un entorno de aprendizaje completo dirigido a profesores, estudiantes y profesionales. En el campo profesional, esta formación es muy importante porque el metaverso ofrece la posibilidad de simular situaciones y entornos del mundo real. Permite, por ejemplo, practicar y desarrollar habilidades sociales y comunicativas, pero también puede darse una formación técnica y especializada y algo muy importante, facilita la oportunidad de conectarse con expertos y recursos de todo el mundo. En cuanto a la enseñanza, dispone de espacios virtuales que simulan los recintos educativos. Facilita la colaboración entre docentes de todo el mundo y permite el desarrollo de clases virtuales en entornos colaborativos mediante una experiencia totalmente inmersiva. Los estudiantes en este metaverso aprenden a su propio ritmo, por lo que desarrollan cierto nivel de autonomía, aprenden de forma colaborativa mediante la experiencia y la práctica. Pueden obtener experiencias educativas realistas. Por ejemplo, pueden vivir en diferentes épocas, si estamos trabajando en una clase de historia, se pueden acercar a diferentes culturas, a culturas antiguas, también desde una clase de historia, o pueden participar en ceremonias que se realizaban hace tiempo en estas culturas. También esto permite aprender de una forma más activa y motivadora, porque tal vez estas experiencias que nos ofrece, o seguramente estas experiencias que nos ofrece, no las podemos imitar o replicar en un entorno educativo real o físico. El metaverso facilita la personalización del aprendizaje, un enfoque didáctico que está en tendencia desde hace algunos años y que tiende a mantenerse. ¿Okay? Vamos a profundizar un poco en esta última idea, porque lo que nos ocupa en esta conferencia es el metaverso como una tecnología educativa emergente. En este sentido, este metaverso presenta varias oportunidades para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por una parte, facilita, la transición de contenidos
y entornos. Pasamos de tener una educación presencial a una educación en línea y luego vamos a tener un entorno educativo inmersivo, en el que vamos a combinar o a integrar las mejores cualidades o las potencialidades de los entornos presenciales y en línea. Aquí se combina todo y se potencializa mediante estos espacios virtuales que crean estas experiencias únicas. Por otra parte, también se da un rediseño de los entornos educativos. En el metaverso, las instituciones educativas replican su infraestructura física en el entorno digital, pero mejorada al 1000%, pudiéramos decir. Es decir, se crean esos espacios que tal vez por dificultades técnicas o económicas o de espacio de infraestructura no se pueden tener en el mundo real. Entonces podemos ver instituciones que cuentan con bibliotecas, salas de conferencia, han creado un espacio educativo dentro del metaverso y tienen todas estas utilidades disponibles para los estudiantes y para sus usuarios en general. También los profesores y personas de la comunidad que quieran participar en los eventos educativos que allí se organizan. También tenemos que se produce, aquí sí realmente se produce una transformación de los roles del docente y el estudiante. Como ya decíamos, el estudiante desarrolla cierta autonomía, por ello adquiere un rol más activo y el docente se convierte en facilitador y guía. El metaverso también genera y estimula la atención del estudiante, brindando acceso a contenidos que anteriormente eran casi imposibles de replicar en la vida real, porque eran peligrosos o porque son costosos o porque tal vez son inviables en los entornos presenciales, en los entornos físicos, ¿no? Pongamos, por ejemplo, el caso de la medicina robótica o el entrenamiento para la gestión de materiales peligrosos como los explosivos, el mantenimiento de alguna máquina, de algún equipo, entre otros ejemplos, ¿verdad? O sea, cuando, por ejemplo, en la formación de ingenieros o de técnicos que están trabajando, que se están formando para hacer labores de mantenimiento, es a veces un poco difícil encontrar una máquina que esté inoperativa y que ellos puedan desarrollar en el mundo físico, en el mundo real, ese tipo de labores, mientras que en el metaverso todo esto se hace posible. Por otra parte, también brinda la oportunidad de realizar una evaluación que trascienda la adquisición del conocimiento, ya que el estudiante puede evidenciar el desarrollo de sus competencias, no solo las cognitivas, sino también las procedimentales y las actitudinales. Hay un micrófono por allá encendido que está haciendo algo de ruido. Generar consensos entre políticos, sino que es para... Además de estas oportunidades, el metaverso también presenta algunos beneficios. En primer lugar, aumenta la accesibilidad a la educación. Ya dijimos que al ser un entorno virtual, se puede conectar cualquier usuario desde cualquier parte del mundo, en cualquier entorno físico, y puede tener acceso a esos programas educativos que tal vez en su zona geográfica no están disponibles, pero que le interesan, porque ha identificado que es una necesidad en el entorno en el que habita, en la comunidad donde se encuentra. También Profe Jorge, si pudiera apagar ese micrófono que está encendido, por favor, silenciar al participante. Yo no lo veo. Ok. Un segundo beneficio es que facilita la gamificación y la ludificación del aprendizaje. Como sabemos, estos son modelos didácticos que son muy actuales, ¿verdad? Y que han demostrado el potencial para captar la atención del estudiante y para que el estudiante se involucre de una manera motivada y activa en su propio proceso de aprendizaje. Entonces, tal vez estas representaciones de los espacios reales dentro del metaverso facilitan la gamificación y la ludificación para conectar al estudiante con un aprendizaje significativo. Por otra parte, incrementa la colaboración. Podemos interactuar dentro del metaverso como si estuviéramos en un entorno real. Nos conectamos todos los usuarios, el docente puede plantear una actividad colaborativa y sin necesidad de salir del metaverso se pueden tener los resultados esperados. Los estudiantes pueden
hacer este trabajo colaborativo y presentar sus resultados prontamente al docente. También facilita el uso de recursos complejos, como las simulaciones realistas, como ya lo mencionamos anteriormente. ¿Sí? Podemos utilizar laboratorios virtuales para hacer ese tipo de simulaciones, o también tener acceso de manera remota a laboratorios reales donde podemos observar y luego reconstruir la experiencia en los entornos virtuales del metaverso. Y por otra parte, permite el acceso de un mayor volumen de estudiantes. Tal vez en un entorno físico, por ejemplo, en esta conferencia estamos conectados 105 personas. Tal vez si estuviéramos en un recinto real físico y la capacidad fuera menor, no pudiéramos estar todos, no pudiéramos participar todos. Esa es una gran ventaja que tiene el metaverso como parte de los entornos educativos virtuales. Hablando en concreto sobre los tipos de eventos que podemos encontrar dentro del metaverso o que podemos desarrollar como docentes o en los que podemos participar como estudiantes dentro del metaverso, tenemos clases magistrales y conferencias, tenemos congresos, actividades grupales, pequeños grupos separados, unas actividades grupales más integradoras, más grandes, eventos como graduaciones, simulaciones y laboratorios virtuales y sobre todo algo muy importante, que es otro modelo educativo que está también en tendencia, las tutorías personalizadas, donde el docente puede monitorear de una manera más cercana y más individualizada el progreso del desarrollo de las competencias de sus estudiantes. Bien, vamos a hablar ahora de cómo es la implementación, vamos a hablar de los recursos educativos que podemos encontrar en este metaverso. Tenemos, por ejemplo, pantallas interactivas. Son unas pantallas donde podemos presentar algunos videos o algunas presentaciones previamente realizadas en alguna aplicación informática, ¿verdad? Y las podemos proyectar para que todos los usuarios las puedan visualizar. Tenemos también pantallas de registro donde los estudiantes o los usuarios o participantes pulsan y dejan su registro de asistencia. Y tenemos también libros de comentarios donde nos pueden dejar algunas sugerencias, recomendaciones, aspectos a mejorar o puntos de vista, simplemente un punto de vista, una valoración sobre la actividad realizada. Por otra parte, también tenemos los contadores de visita. Estos contadores nos permiten ir valorando o revisando qué tantas personas se han conectado a nuestro evento educativo. También tenemos un HUD de gestos y animaciones para los participantes. A veces hacemos una pregunta, ¿está todo claro? Y entonces mediante el HUD de gestos y animaciones que utilizan los participantes o los estudiantes nos pueden dar esa retroalimentación directa. Pueden aplaudir, pueden decir que sí, pueden decir que no, incluso pueden levantar la mano para luego activar su micrófono y hacer alguna pregunta que necesiten aclarar al facilitador. Por otra parte, también cuenta con un chat grupal incrustado dentro de las herramientas. Se puede abrir el chat mientras se está dando el evento y, por ejemplo, se pudieran dejar las preguntas por ahí, tal como se hace en esta sesión, como estamos haciendo en esta sesión de Zoom. ¿Ok? Y también tenemos una cámara que puede tomar fotos y videos del evento. Entonces, todo esto son recursos educativos muy valiosos en estos entornos virtuales de aprendizaje y el metaverso pues nos facilita su utilización. Entonces, ahora sí vamos a hablar de cómo se implementaría o cuáles son las condiciones para implementar el metaverso en el contexto educativo. En primer lugar, vamos a hablar de algunos requerimientos básicos. ¿Okay? Existen varios, pero yo he seleccionado 3 que a mi juicio son los más relevantes, porque sin estos 3 requerimientos no se puede implementar. Son básicos, son claves, son vitales para ello. En primer lugar, el acceso a la tecnología. Este acceso es un factor determinante en el uso efectivo del metaverso y puede influir, por ejemplo, en aspectos como la equidad, la accesibilidad, la infraestructura, la formación, los costos, la conectividad que está asociada con la implementación del mismo. ¿Okay? En este sentido, para implementarlo,
hay que hacer una revisión, una evaluación del acceso a la tecnología que se tiene por parte de los docentes, de la infraestructura tecnológica que ofrecen las instituciones y también por parte de los estudiantes. ¿Ok? Porque, por ejemplo, si estamos en un sitio donde la conectividad es deficiente, pues el metaverso no va a funcionar a toda su capacidad y puede presentar problemas. Entonces, en vez de beneficiar, ese proceso educativo tal vez lo pueda limitar un poco. ¿Ok? Otro requisito es la formación docente. Aquí hay dos puntos claves y el primero de ellos es el cambio del paradigma educativo de los docentes. Tenemos que, como docentes de este siglo XXI, tenemos que ver las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías. A ver, no es que la tecnología o los metaversos en este caso sean la solución perfecta para todos los problemas que se presentan en nuestros sistemas educativos, pero sí pueden contribuir a mejorar algunas condiciones, por ejemplo, de la relación docente-alumno o algunas condiciones en las que se desarrollan los currículos y las rutas educativas de las distintas instituciones. Entonces, para ello tiene que haber una transformación del paradigma educativo del docente, también de la institución, por supuesto. Por otra parte, además de esa transformación del paradigma, debe ofrecerse capacitación a los docentes en el uso de esta tecnología. Porque si bien no es muy difícil de utilizar, sí requiere unos conocimientos básicos para poder manejarse de una manera efectiva dentro de los espacios virtuales que conforman el metaverso. De esta manera, se proporcionan oportunidades de desarrollo profesional para los docentes y así estos pueden adquirir estas habilidades necesarias que les van a facilitar la integración del metaverso en sus prácticas pedagógicas, con la finalidad, por supuesto, de maximizar el potencial educativo de las experiencias de aprendizaje que diseñan. El tercer requisito básico del que vamos a hablar esta noche es el desarrollo de los contenidos. En el metaverso tenemos que crear contenidos educativos de alta calidad que vayan acordes con sus características. Es decir, tienen que ser interactivos, deben propiciar la colaboración, deben ser atractivos y motivadores. No cualquier contenido es apropiado para desarrollarlo dentro del metaverso. Entonces, bueno, estos son algunos requerimientos y aquí vamos a ver a continuación algunas soluciones para poder dar respuesta a esos requerimientos. Ok, en la fotografía estamos viendo un acto de grado realizado en los espacios de Second Life, de los que dispone FATLA, que es una organización con la cual colaboro como tutora del experto en metaversos educativos 3D. Entonces, entre estas soluciones tenemos en primer lugar el desarrollo de equipos accesibles. Aquí se deben involucrar los desarrolladores del software y también los fabricantes de diversos dispositivos digitales. Los equipos y los programas deben ser accesibles para que logren ser populares. Deben ser democráticos, que todos puedan tener acceso. Así aumentamos el acceso a la tecnología, tanto de docentes como de estudiantes. También hay que crear plataformas educativas que sean de fácil acceso. En estas se involucran no solo los expertos en informática, tecnología, desarrolladores, programadores de los entornos virtuales de aprendizaje, sino que también se deben integrar los docentes, pues ellos tienen amplios conocimientos y experiencia en las distintas áreas y contenidos del aprendizaje que se van a desarrollar en el metaverso. Finalmente, una solución es diseñar, implementar y evaluar programas formativos para docentes donde estos adquieran y consoliden sus competencias tecnológicas básicas para la educación actual, la educación virtual que está predominando actualmente en el mundo en muchas instituciones. A partir de la pandemia, todos estos escenarios virtuales, estos entornos virtuales educativos han adquirido una gran relevancia. Entonces, como docentes, siempre debemos estar preparados para asumir estos retos que los cambios o que la misma dinámica de la sociedad del mundo nos está pautando. ¿Okay? Entonces, en estos programas, lo ideal es que los docentes aprendan a desarrollar contenidos digitales. Si bien es cierto que no es necesario que los programen o que ellos mismos los trasladen a los metaversos, ¿verdad? Sí hacer un diseño
considerando toda su experiencia, toda su experticia en el campo educativo. ¿Okay? De esta forma también los educadores, además de convertirse se pueden convertir en productores de experiencias de aprendizaje y no solamente consumidores de las experiencias y de los recursos que otros profesionales diseñan. ¿Okay? A veces encontramos algunas actividades que pueden ser mejoradas y como docentes pues tenemos esa capacidad de identificar esos puntos críticos donde se pueden optimizar estas experiencias de aprendizaje, incluso las inmersivas. Bien, hasta aquí hemos hablado de aplicaciones, oportunidades, beneficios, recursos disponibles y también de algunos aspectos relevantes sobre la implementación del metaverso educativo. Sin embargo, en toda innovación, en toda implementación de una innovación, se presentan algunos desafíos que es preciso resolver, sobre todo cuando hablamos de este tipo de entornos inmersivos. En primer lugar, vamos a hablar de algunos aspectos a tomar en cuenta, ¿no? Ya hablamos del el cambio en el paradigma educativo, porque todo cambio implica cierta resistencia, sobre todo cuando no tenemos los conocimientos básicos sobre esas innovaciones que se quieren aplicar, o porque no nos hemos apropiado de ellas, pero tampoco tenemos un espíritu innovador que nos lleve a explorar y experimentar con las nuevas tecnologías, nuevas formas de desarrollar los procesos educativos o esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta es la generación constante de contenidos, porque en la actualidad el conocimiento tiene una vida útil muy corta, se vuelve obsoleto con mucha rapidez. Entonces los contenidos deben estar constantemente, deben ser reciclados o deben ser renovados o deben ser adaptados, incorporando nuevas perspectivas, no solamente tecnológicas, sino también en el aspecto de contenido propiamente dicho. También en los formatos, ¿verdad? En cómo se están presentando esos contenidos en la actualidad, cuáles son los más llamativos, todo con el interés de captar la atención del estudiante. Y no solamente captar la atención, sino mantenerlo involucrado en esa situación de aprendizaje, porque la finalidad es que logre desarrollar determinadas competencias que hemos planteado para esa experiencia educativa en específico. Oh, perdón, faltaban dos aspectos. En tercer lugar, tenemos que identificar y controlar los riesgos potenciales. Ya todos alguna vez seguramente hemos escuchado hablar sobre los riesgos que tienen para los usuarios el uso de la Internet, de las redes sociales y todo este tipo de tecnología que nos facilita conectarnos con otras personas, ¿no? Esto es especialmente importante cuando estamos trabajando con niveles educativos básicos como la primaria y la secundaria, ya que dentro de estos espacios virtuales, de estos entornos virtuales, existen riesgos, ¿verdad? Diferentes riesgos de diversa naturaleza. Entonces nosotros como diseñadores de estas experiencias debemos anticiparnos y encontrar en conjunto con los equipos de desarrolladores de los metaversos o de los entornos educativos, encontrar esas medidas que nos van a permitir en cierta forma blindar o mantener la protección de los usuarios, especialmente de los estudiantes cuando son niños y adolescentes. Por otra parte, un aspecto muy importante de la implementación de estos metaversos es situar al estudiante o al aprendiz en el centro del proceso educativo. ¿Ok? Porque al crear un entorno educativo en el metaverso, no se trata de que para nosotros como docentes que estamos experimentando con estas nuevas formas de enseñar y de aprender, no se trata de que es un mundo fascinante, que realmente lo es, sino que esto va más allá de la experiencia del docente como facilitador. Este debe ser un espacio pensado para el estudiante. Ciertamente, como docentes debemos aprovechar las ventajas y las bondades que el metaverso nos ofrece, ¿verdad? Hacer el trabajo un poco más ameno, hacerlo también un poco más divertido, dinámico, atractivo,
pero sobre todo que estas características las podamos transferir a esas experiencias que van a recibir o en las que van a participar, a interactuar los estudiantes. Entonces, en este sentido, basándonos en muchos enfoques educativos, en muchas teorías que han estado durante algún tiempo, pero que han tomado auge especialmente en las últimas décadas, tenemos que pensar en una educación o en un paradigma educativo más constructivista, más conectivista, más desde el aprendizaje social, desde esa interacción, y definitivamente el estudiante, el aprendiz o el participante, si se trata de una formación ya para adultos a nivel profesional, el participante debe ser el centro del proceso. Entonces, ponernos en su lugar como docentes y pensar, si yo fuera el estudiante, ¿qué me gustaría que mi docente me entregara en esta experiencia educativa? Y a partir de esta gran pregunta generadora, vamos a ir explorando algunas ideas a través de las cuales podemos implementar de una manera más efectiva este metaverso educativo. Bien, como les decía, la implementación de toda innovación educativa genera una cantidad de retos y desafíos de diversa naturaleza. Pudiéramos estar hablando aquí un largo rato sobre esto, sin embargo, yo he traído algunos, he resumido algunos que me parecen los más relevantes, sobre todo considerando que la mayoría de las personas que participan en este tipo de conferencias trabajan con niveles básicos de educación, ¿ok? Entonces hay cosas bastante interesantes que se aplican a todos, pero que son de especial observancia cuando trabajamos en el metaverso con niveles educativos básicos, ¿ok? En primer lugar, la vulnerabilidad de los niños y adolescentes, que pueden confundir el mundo virtual con el mundo real. Pueden experimentar presión social. No olvidemos que el metaverso es una réplica mejorada del mundo real con todas sus particularidades. Entonces se pueden dar igualmente situaciones de acoso escolar, situaciones de violencia, o sea, todas esas cosas, así como se presentan en el mundo real, también se pueden presentar en un mundo virtual, como el metaverso. Entonces tenemos que buscar medidas para controlar todas esas situaciones y ese es un reto bastante grande en el que tenemos que pensar y dedicarnos a buscar cuáles serían esas medidas más idóneas para tampoco limitar mucho la experiencia educativa que queremos ofrecerle a nuestros estudiantes. Un segundo reto es la seguridad y la privacidad de los datos. Como decíamos antes, es necesario garantizar la protección de los datos de los usuarios porque al ser un espacio virtual, todo lo que se hace o se dice permanece allí. Tal vez lo eliminemos, pero nunca se va a eliminar por completo. Y esto es aprovechado por algunas personas inescrupulosas que tienen la intención de hacer daño a los usuarios sin siquiera conocerlos, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, la participación de hackers en estos espacios, que es también un aspecto que hay que considerar. Entonces hay que hacer un buen protocolo o hay que diseñar un buen protocolo para resguardar y proteger los datos de los usuarios, así como los accesos a las actividades educativas en las que estamos participando o que estamos proponiendo para los estudiantes. Por ejemplo, no compartir los accesos solamente con aquellas personas que pertenezcan al grupo de estudio. Tal vez también tener la supervisión de un adulto cuando lo estén manejando, entre otras medidas que pueden ir surgiendo a medida que se analiza cuál es la situación que se está presentando. Otro reto es relacionado o está relacionado con los problemas de salud física y mental. Las personas, independientemente sean niños, jóvenes, adultos, podrían tener dificultades para desconectarse de ese mundo virtual, lo que puede afectar negativamente su salud mental y, por supuesto, física. Se han conocido casos de adicciones que han llevado a los usuarios a experimentar disociaciones de la realidad, porque como ya dijimos, se trata de una réplica mejorada o repotenciada del mundo real, donde no existen barreras. Y por eso hay que establecer límites desde la autogestión personal de los usuarios. Hay que hacer, además de un trabajo educativo,
con respecto a los contenidos específicos que queremos desarrollar en esas experiencias de aprendizaje, también tenemos que educar desde la protección y la autogestión personal. Hasta dónde es saludable o es positivo, hasta dónde puedo yo aprovechar todas estas ventajas que el metaverso educativo me está presentando. Y cuándo es momento de parar o de cambiar las estrategias para un poquito que las personas, que los usuarios, los estudiantes especialmente, asuman que es un mundo virtual, que no es un mundo real. Y que tal vez seguramente es una réplica, pero no todo lo que sucede es real. ¿Okay? Entonces es bien importante esta parte. Otro desafío que se presenta son los actos y situaciones ilegales. En este aspecto se requiere establecer los límites entre lo legal y lo ilegal en el mundo virtual, tal como se ha hecho en el mundo real, ya que el metaverso, como se dijo al principio, es un ecosistema social y económico donde se genera comercio electrónico con todas sus implicaciones. Hay relaciones sociales, ya vimos en las primeras láminas, vimos una boda que se realizó en el metaverso, ¿okay? entre dos usuarios. Estos usuarios en la vida real son pareja y están casados y quisieron pues hacer replicar, renovar esos votos en el mundo virtual, pero no siempre es así. Entonces las personas pudieran tener sus fantasías también dentro de lo que son los entornos virtuales como el metaverso. Y finalmente, otro desafío bastante importante es la manipulación y el mal uso de los espacios del metaverso. Por eso es preciso establecer normas sobre los usos éticos del mundo virtual, especialmente cuando se emplea con niños y adolescentes, garantizando en cierta medida su protección integral. Esto es extremadamente importante. ¿Okay? Entonces, como vemos, el metaverso tiene un gran potencial educativo, es una tecnología educativa emergente que ha llegado para quedarse porque nos ayuda a superar muchas barreras y muchas limitaciones que tenemos en el mundo real o físico para desarrollar programas educativos, experiencias educativas, pero también, como todo en la vida, tiene algunos aspectos que debemos considerar para que todo funcione de la manera correcta, de la manera esperada. Bien, entonces, acá les dejo unas referencias que se han utilizado para soportar los contenidos que se han desarrollado en esta conferencia, que muchos de ellos parten de mi experiencia como tutora, y cabe resaltar que las fotografías de la diapositiva 7 fueron tomadas de la red y son de acceso libre, pero el resto de las fotografías son de autoría propia o fueron cedidas por sus propietarias, todas tutoras del experto en Metaverso Educativo 3D de la Fundación para la Actualización Tecnológica de Latinoamérica, FATLA. Bien. Muchas gracias por su atención. Acá tienen mis contactos y entonces pasamos al ciclo de preguntas y respuestas. Espero que esta conferencia haya sido del agrado de todos. Muy bien, doctora Mariana. Vamos a las preguntas. Primera pregunta, César Arturo Carvache Mora nos pregunta, ¿qué sucede con el alfabetismo digital? Quizás no tanto de los nativos digitales, millennials, centennials, sino más bien de los docentes que no están preparados. ¿Se podrá desarrollar el metaverso? Bueno, esa pregunta la voy a responder desde mi experiencia. Claro que se puede desarrollar. Yo soy docente, tengo bastantes años de experiencia, tengo 26 años de experiencia, y al principio pues yo no entendía cómo funcionaba, aunque tenía cierto nivel de alfabetización digital, no entendía cómo funcionaba el metaverso. Sin embargo, a través del experto, es decir, a través de cualquier programa formativo en el que se manejen o se aprenda a gestionar este tipo de tecnologías, se pueden adquirir habilidades que nos pueden llevar a su utilización efectiva, por supuesto que sí. Entonces, bueno, hay diferentes programas formativos que se pueden diseñar desde el mismo metaverso para que sea además un aprendizaje experiencial, no algo que por una parte tenemos la teoría y cuando nos vamos a enfrentar a lo que es realmente la práctica docente dentro del metaverso no lo vamos a poder hacer. Entonces, lo ideal es eso, ubicar un programa que sea
o que esté basado en el aprendizaje experiencial, donde todas las actividades formativas se desarrollen dentro del metaverso para poder tener pues esa experiencia, para poder lograr esa práctica en todo el manejo o toda la gestión de la plataforma. Muy bien. Alberto Adrián Figueroa Arroyave nos pregunta, si esta tecnología es ya vieja, ¿qué la ha detenido para que esté ya implementado en las universidades? Bueno, realmente considero que son aspectos técnicos y pudieran ser también financieros, ¿no? Al principio yo les comentaba que hay varias universidades del mundo, pues, que ya tienen sus campus virtuales dentro de Second Life, por ejemplo. Entonces tenemos bibliotecas virtuales que son de acceso libre, de acceso abierto. Están también eventos educativos que ellos realizan. Entonces pudiéramos pensar que lo que la ha detenido es en parte el compromiso el espíritu innovador de esas instituciones y también aspectos técnicos y financieros por los cuales se les hace difícil a las universidades en general desarrollar sus campus virtuales dentro de lo que es el metaverso educativo. Voy a aportar algo, doctora Fernández. Nosotros estamos trabajando para el metaverso y para que se tenga algún tipo de idea, no es tan caro. Fundamentalmente teniendo en cuenta lo que uno puede disponer de esto. Hemos hecho un trabajo con una empresa danesa en la cual prácticamente tener 5 aulas en el metaverso, más todo lo que es el diseño, porque esto tiene que tener muy buen diseño, si no, no tiene sentido. En estos momentos, los targets hoy no quieren elementos primitivos, sino que hay que tener muy buen diseño, muy buena interfaz, tiene que tener muy bueno. Y esto está, lo que nos están cotizando, y digamos, de uso irrestricto por un año, $12.000. No es un precio abismal si tenemos en cuenta cuánto puede salir el alquiler de un edificio, al fin y al cabo. Por Más supuesto. si uno lo tiene en, digamos, una parte de su producto académico virtual. Esto permite muchas alternativas. Por ejemplo, estamos trabajando en este momento nosotros la red Alumni para trabajar las actividades que tenemos en el metaverso. Digamos, como dijo la doctora, esto, bueno, ya no es futuro, porque ya el metaverso está En el prácticamente entre presente. nosotros. Creo que tiene que ver fundamentalmente con el miedo a la tecnología en muchos casos, y fundamentalmente lo que cuesta poner la mano en el bolsillo muchas veces para las universidades para poder crecer. Pero de nuevo, está ahí, está vigente, y cada vez va a ser más económico, porque a medida que están apareciendo empresas que generan estos procesos va a ser mucho más económico. Bueno, me voy a otra pregunta. Adelante. La siguiente pregunta nos dice, ¿se puede usar la planificación de las SE en el desarrollo de SE? Supongo que son, no sé a qué se está refiriendo con SE, en el desarrollo de los contenidos implementados en las TIC en modalidad presencial. No lo entiendo muy bien la pregunta. Pues Se la leo nuevamente. ¿Se puede usar la planificación de las SE en el desarrollo de los contenidos implementando los TIC en modalidad presencial? SE, habría que ver a qué se está refiriendo con esas. Para mí Con es esas educación superior. Entiendo que tiene que ser eso, pero es ese. Pero bueno, a ver si Moisés Orellana puede aclararlo, esta Sí, por pregunta. favor. Que nos aclare, por favor. Las 5E, dice, no es ese, las 5E. La verdad no sé No, a qué se refiere. tampoco me refiero, porque cada uno tenemos nuestros argumentos, nuestras metodologías, nuestras maneras de llamar a las cosas.
Si podemos aclarar que son las 5E, sería excelente. Y no crear tanto misterio. Moisés Orellana, por favor, agradezco. Mientras Moisés Orellana prácticamente nos aclara que son las 5E, vamos a otra pregunta. Carlos Áñez González dice, indudablemente que la relativa escasez de recursos financieros influye, pero también la actuación de los gremios. Supongo que dice gremios, pero dice que debe decir gremios, porque esto significa desplazar empleados de apoyo, obreros de mantenimiento de espacios tradicionales y también algunos profesores quedarían fuera por no estar en condiciones de adaptarse. Carlos Bueno, Sánchez pero González, este es el bien, planeta, esto es el planeta. ya. Bueno, Sí, al adelante. respecto yo le puedo comentar lo siguiente. Cuando hablamos de implementar un metaverso, no se está hablando necesariamente de desaparecer con la infraestructura física e incluso con las labores que desempeñan las personas dentro de estas organizaciones educativas. Se está hablando de que al implementar un metaverso podemos llegar a una mayor cantidad de estudiantes, incluso podemos ser generadores de empleo para otras personas, ¿verdad? Para otros tipos de profesionales que no necesariamente se encargan de estas labores de mantenimiento o administrativas dentro de un recinto real. Entonces se trata de eso, no de eliminar por completo las universidades, en este caso, tal como las vemos, como las conocemos, ¿no? Sino de generar estos espacios donde estas universidades puedan tener una mayor proyección internacional, que puedan atraer alumnos, atraer estudiantes y que se puedan consolidar como instituciones de calidad educativa comprobada. De eso se trata. Eso es visión internacional y muchas veces a las universidades tradicionales les puede llegar a faltar esta visión de crecimiento de negocio también para la universidad, las universidades privadas. Totalmente. Como dice la doctora Fernández, hoy prácticamente el mundo está yendo hacia lo virtual, no por lo que pasó en la pandemia, sino que el crecimiento de las unidades virtuales. Hoy es muy probable que cualquier universidad en el planeta compita con Harvard, porque, digamos, o con una universidad de primer orden que sale como virtual y vamos a tener que pensar cómo vamos a encarar ese desafío que nos están presentando las universidades internacionales. Correcto. Vamos a otra pregunta. Me pregunta Silvio Alegría, ¿el metaverso es útil en el aprendizaje basado en problemas? ¿Qué experiencias existen? Pues sí, es útil para eso. Experiencias concretas como tal no conozco en este momento, pero en el metaverso se pueden utilizar cualquier cantidad de modelos didácticos que nos pueden facilitar a nosotros el desarrollo de diversas experiencias educativas, con contenidos de cualquier naturaleza. O sea, podemos hacer, como ya vimos, muchos tipos de actividades, muchos tipos de eventos educativos, todos, por supuesto, basados en la interactividad y en la participación, no solamente en la participación del docente, sino de todos los estudiantes. O sea, pueden haber podemos desarrollar cualquier estrategia didáctica que imaginemos, la podemos desarrollar desde el metaverso, por supuesto, siempre haciendo las adecuaciones pertinentes, ¿no? Tal vez no la vamos a desarrollar de la misma forma como la haríamos en un entorno real o un entorno físico, pero sí la podemos adaptar, sí la podemos adecuar y eso sería, por supuesto, una adecuación didáctica curricular que habría que hacer. Ahí me contesta Moisés Orellana González, dice, ¿se puede usar la planificación de las 5E? Dice, es un tipo de planificación que engloba el enganche, explora, explica, elabora y evaluar en el desarrollo de los contenidos implementando las TIC en modalidad presencial. Por supuesto que se puede. Como ya lo dije, está muy relacionada con la pregunta anterior. Ya desde el metaverso, pues podemos replicar de una manera potenciada todas esas experiencias educativas que diseñamos para los entornos presenciales. Igual lo podemos adecuar, lo podemos adaptar. Podemos incluir incluso aquellas actividades que por limitaciones físicas de espacio, de tiempo, no podemos desarrollar en un entorno presencial o real. Ok.
Bien, vamos a otra pregunta. Isaac Simbaña nos pregunta, la pandemia sacó a luz varios problemas en capacitación y manejo de herramientas digitales por parte de los docentes. ¿Cómo se integraría el metaverso al proceso pedagógico para mejorar el aprendizaje? Bueno, desde el metaverso, como decíamos al principio, se pueden crear experiencias formativas dirigidas a los docentes, donde los docentes no van a ser facilitadores, sino que van a tomar el rol del aprendiz. Y desde esa experiencia que ellos mismos van a tener, van a vivir, pueden entonces adecuar, adaptar, desarrollar esas competencias, desarrollar estas habilidades digitales, estas competencias tecnológicas que le van a permitir el transferir todos esos aprendizajes a una situación educativa donde sí va a ser el docente, donde sí va a ser el facilitador de ese proceso educativo. Entonces sería desde esta perspectiva, ¿no? Incluir a los docentes, ya lo repetí varias veces durante la conferencia, incluirlos en un plan de formación, pero no decirles, el metaverso existe, el metaverso es bueno, el metaverso es interesante, es agradable, es atractivo o es fascinante, sino que ellos mismos lo puedan experimentar desde el rol del aprendiz, porque de esa manera van a tener también una visión más amplia sobre qué es lo que busca un aprendiz o un estudiante dentro del metaverso o qué es lo que espera este usuario de un proceso educativo dentro del metaverso. Hay que ponerse en el lugar del otro. Y estas experiencias formativas inmersivas dentro del metaverso, por ejemplo, como Second Life, facilitan esa visión de las expectativas o de anticipación a las expectativas de los estudiantes. Entonces estamos desarrollando habilidades y también puede luego transferir esos conocimientos, esas competencias a una situación de aprendizaje mediada por el metaverso. Otra pregunta, Edgar Menéndez nos pregunta, en el contexto latinoamericano, ¿qué instituciones educativas están asumiendo el metaverso y especialmente en qué niveles? Bueno, no tengo una precisa en específico, pero sí sé que hay algunas universidades de Colombia, hay universidades de Estados Unidos que también lo utilizan. En Latinoamérica sé que Colombia, no recuerdo otra en específico que lo esté implementando como tal. Sin embargo, hay muchas organizaciones, muchas instituciones e incluso hay docentes de estas instituciones que de modo personal crean sus propios espacios educativos dentro del metaverso. Es decir, compran su espacio, compran su parcela, arman su edificio o arman su recinto, ¿verdad?, educativo dentro del metaverso y le facilitan a los estudiantes esta experiencia inmersiva. Hay algunos docentes que lo hacen. Conozco algunos docentes de algunas universidades que lo utilizan de esa manera, de modo personal. Nos preguntan, la educación virtual al usar el metaverso virtual, ¿desde qué edades se lo puede emplear o usar? Bueno, esta es una pregunta muy interesante. No se recomienda para niños muy, muy pequeños, ¿no? Sabemos que ellos pueden o tienen la capacidad para desarrollar todas esas competencias que necesitan para interactuar en esos entornos, eso lo sabemos. Sin embargo, hay muchos factores que pueden incidir en esto, en este sentido. Por ejemplo, vamos a hablar de la experiencia más cercana que tenemos, que es durante la pandemia, ¿verdad? Muchas veces los niños estaban frente al computador en alguna actividad educativa y estaban, por ejemplo, sin supervisión. Entonces, algunas veces se pueden incurrir, como ya les comentaba antes en la conferencia, durante la conferencia, en algunos riesgos que puede presentar el metaverso. Entonces, no es recomendable para niños muy pequeños, pero se puede trabajar en niveles básicos por ejemplo, en la primaria se pudiera trabajar con niños de cuarto grado, de quinto grado, sexto grado en algunos países como Venezuela, por ejemplo. A partir de los 9 años diría yo que es posible utilizarlo. Eso sí, con situaciones de aprendizaje muy concretas, no que todo sea a través del metaverso, ¿no? Porque también los niños necesitan esa socialización en el mundo real, en sus contextos de desempeño, donde ellos se desenvuelven, sus contextos sociales naturales, eso es importante.
Entonces no es que el metaverso va a solucionar todos los problemas que tenemos, ni va a servir del mismo modo para todos. Se puede utilizar de una manera integrada a las actividades presenciales, por ejemplo. Estaríamos hablando del modelo híbrido, en el que utilizamos actividades en entornos físicos y actividades pues, desde el metaverso. Magnífico. Bueno, voy a compartir nuevamente para... Bien, ya para seguir avanzando y llegar a la finalización, para todos los que están participando, el certificado van a recibir el certificado de participación en los próximos 5 días, junto con el link donde va a estar alojada esta presentación en el canal de YouTube de la Red Alumni Futuro Value Global. Para todos aquellos que tienen problema con el nombre y apellido, pues va a salir el certificado con el nombre y apellido con los cuales se inscribieron. Acá tiene el teléfono de la licenciada Jimena Molina, coordinadora de la Red Alumni Futuro Value Global, para poder resolver cualquier problema. Vamos a los próximos eventos de este caso de marzo 2024. El próximo sábado, en horario, normalmente hacemos las conferencias de España, el doctor José Antonio Monge Vargas desde Madrid nos va a hablar sobre teoría del cambio y dirección de proyectos en contextos complejos y de alta incertidumbre. Este sábado 9 de marzo, a las 9 horas de México, 10 horas de Colombia y Ecuador, 16 horas de España. Por otro lado, el martes 12 de marzo vamos a tener al doctor John Briceño Martínez de Colombia, que nos va a hablar sobre cómo cambia el profesor universitario su enseñanza. Martes 12 de marzo, 18 horas de México, 19 horas de Colombia, Ecuador. Por otro lado, como ya algunos de ustedes sabrán, nosotros cada vez que hacemos una actividad de este tipo, una conferencia, al final se abre una encuesta de satisfacción donde ustedes van a poder evaluar contenidos, evaluar al disertante, fundamentalmente cómo los motivó. Prácticamente hemos hecho una compulsa en el 2023, la vamos a hacer de nuevo en la conferencia del 2024, donde tomamos quiénes fueron las 5 mejores conferencias, ya sea por contenido, ya sea por el disertante, ya sea por el tema fundamentalmente que se tocó, y hicimos un miniciclo. Este miniciclo va a tener estas 5 conferencias en la última semana de marzo, primera semana de abril, donde va a estar el doctor Christian Steini-Kulkar con la conferencia El impacto de la inteligencia artificial en la innovación, el 21 de marzo, el magíster Javier Moreano Calero, el 4 de abril, con innovación en marketing y crecimiento exponencial. El doctor Más Sequeira Cascante, el 11 de abril, con transformación digital en las pymes. El 23 de abril, el doctor Juan Andrés Niño Peñalosa, con la desmitificando la investigación empresarial. Perdón. Y el doctor Jorge Rendón Riva, el 24 de abril, con inteligencia artificial y marketing. Estas fueron las 5 mejores conferencias del año 2023 y de nuevo auspicia la Universidad de Investigación e Innovación de México y organiza la Red Alumni Futuro Value Global. Y ahora sí, llegando al final, doctora Mariana Fernández, si usted quiere, está a disposición para poder dar unas últimas palabras sobre el tema que quisiera. Por supuesto, en primer lugar, agradecer a la Red Alumni por la invitación y a todos los participantes por estar atentos a toda la información que compartí, mucha de ella desde mi experiencia, como les dije anteriormente, y pues por todas las preguntas que estuvieron más que interesantes. Cosas y que pensar, aspectos para reflexionar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y hablando de participantes, en el evento que hicimos para elegir a los mejores conferencistas, también de alguna manera reconocimos aquellos
asistentes frecuentes que estuvieron más de 10 veces, más de 20 veces en las conferencias del año pasado, y digamos, los reconocimos con un certificado que denominamos al explorador del conocimiento. Para nosotros es muy importante esto que estamos trabajando, y no solamente reconocemos a nuestros conferencistas, sino a aquellos que, como dijo la doctora, engrandecen nuestras conferencias con sus preguntas y sus inquietudes, y fundamentalmente con su actitud. Así que yo me voy a despedir diciéndole que cuando se cierre este Zoom, se va a abrir la encuesta de satisfacción. Para nosotros es muy importante, porque nos ayuda a crecer. No se imaginan cuánto reconocemos, no solamente que nos digan que está todo maravilloso, sino fundamentalmente cuando dicen lo que tenemos que mejorar, que no están saliendo, errores, y eso nos hace crecer. Crecemos cuando dicen en qué nos equivocamos y no cuando nos dicen que está todo perfecto. Así que, doctora Mariana Fernández, muy buenas noches. A todos ustedes, muy buenas noches. Muchas gracias por seguir en este ciclo de conferencias. Tenemos mucho este año, pero muchas actividades, como le contaba antes cuando hablé de Realumni. Ustedes están dentro de nuestra base de datos, por lo tanto, van a seguir siendo invitados fundamentalmente por mail o en las redes sociales, ya sea LinkedIn, Facebook o Instagram. Así que muy buenas noches, y termino como me encanta terminar siempre estas conferencias: lo importante es que sean felices en su vida. Muy buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Nos vemos Gracias. pronto. Perfecto, gracias.